A nombre del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradecemos que nos acompañen esta mañana para recordar a uno de nuestros miembros más distinguidos, el doctor Guillermo Bernal Romero, quien desgraciadamente nos dejó la tarde del jueves 4 de marzo del año en curso. Y por supuesto, nuestro reconocimiento a los colegas y amigos que amablemente aceptaron participar en este homenaje. Hemos intitulado Un mar de recuerdos, celebración a la vida y a la obra de Guillermo Bernal. El título lo hemos retomado de uno de los capítulos de su libro póstumo, Palenque, Pacal y los laberintos del tiempo, historia, mitología y ciencia calendárica de un señorío maya, que en fechas próximas aparecerá bajo el sello de nuestra máxima casa de estudios. Además, escogimos este título porque la ciudad de Palenque, una de sus grandes pasiones, en algún momento de la historia formó parte del mar primordial. Para evocar su recuerdo, me gustaría destacar su excelente sentido del humor y su desparpajo que lo caracterizaba, así como su enorme generosidad al compartir sus conocimientos de epigrafía con sus colegas del centro, particularmente con aquellos que no somos tan versados en esta disciplina. La organización de las mesas se dispuso de acuerdo con los intereses académicos de Memo, como cariñosamente le decíamos. Por ejemplo, en la primera mesa participan estimados colegas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con los cuales compartió experiencias de campo, especialmente con el proyecto Palenque. En la segunda mesa intervendrán alumnos, colegas y maestros de la UNAM, con los cuales estableció profundos lazos afectivos y de trabajo. Incluso con algunos de ellos escribió artículos y libros completos o participó en la curaduría de magnas exposiciones. Antes de dar paso a la inauguración, me gustaría retomar las palabras de los hombres sabios que escribieron el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés. Su condición no se pierde cuando se van, sino se hereda. No se extingue ni desaparece la imagen del señor, del hombre sabio o del orador, sino que la dejan a sus hijas y a los hijos que entienden. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra al señor director del Instituto de Investigaciones Filológicas, el doctor David García Pérez. Por favor, doctor. Muchas gracias, Roberto, y también te agradezco por principio que me permitas dirigir unas palabras con motivo pues del recuerdo de Guillermo, de Memo, como dices muy bien, cariñosamente lo conocíamos, y pues te agradezco que me des la palabra para una cuestión, digamos, sí, en cierto modo institucional, pero yo lo tomo más como una cuestión dirigida a un colega que se nos ha adelantado y que debemos cultivar su recuerdo, ¿no? Debemos cultivar su palabra, sus enseñanzas, lo que dejó en el Instituto de Investigaciones Filológicas, y por ello te agradezco mucho que me permitas estar ahora aquí presente en este homenaje en memoria de Guillermo Bernal Romero. Buenos días a todos los que nos están acompañando en esta celebración. Yo lo llamo así, celebración, porque como sabemos, la vida y la muerte son celebraciones y así hay que tomarlo. Más que pedir, como he dicho en otro momento, un minuto de silencio para honrar la memoria de Guillermo, querría más bien solicitar que su memoria perviva en nosotros a través de su palabra, a través de sus recuerdos, a través de su amistad, a través de su vínculo como colega, porque es la palabra, es la voz lo que nos mantiene vivos una vez que hemos terminado nuestro paso por este mundo. Entonces, en lugar de pedir eso, yo pido, como va a suceder ahora, que con sus palabras, con sus recuerdos, honremos la memoria de Guillermo, un investigador excepcional del Centro de Estudios Mayas, por muchas razones. Entre ellas era pues un fundamento de la epigrafía
era un estudioso de esa área muy, muy específica que nos permite justamente, por el recuerdo de esa palabra, recordar, reproducir, traer a nuestra memoria actual pensamientos del pasado. Pero no solo eso, como ustedes lo saben y lo escucharemos en adelante, Guillermo, un historiador, un arqueólogo, un epigrafista, era una persona sumamente curiosa, sumamente interesada en estos estudios de la cultura maya, en especial de Palenque, ¿no? Que estuvo, lo diré yo así, fascinado, enamorado de Palenque, y sin duda le dedicó sus mejores afanes. Profesor reconocido también, formador de nuevos cuadros en el área de la arqueología e insisto, de esta rama tan específica que es la epigrafía, y colaborador muy cercano de muchos de los integrantes de este Centro de Estudios Mayas, con la doctora Marisela Ayala, que pues fue en cierto modo su tutora y caminó al lado de ella en muchos afanes sobre este avance de la epigrafía en México y más allá, ¿no? Más allá de las fronteras propiamente de nuestro país, de nuestra universidad, en donde el conocimiento de la doctora Ayala y de su alumno, yo lo llamaría así, Guillermo, de Guillermo Bernal, pues aportó conocimiento, aportó avances en ese campo tan fascinante que es el de arrancarle la memoria a las piedras, de arrancarle la memoria a los grabados, de arrancarle la memoria en aquello en donde ha ido quedando de manera inmortal, diremos, ¿no? Este conocimiento, esta sabiduría ancestral. Más allá también de esta cuestión académica, hay que resaltar la persona de Guillermo, una persona amable, una persona siempre sonriente, una persona siempre dispuesta al diálogo, y en ese sentido hace falta muchas veces caminar en nuestro instituto para tender puentes que parecerían lejanos entre centros que están tan a la mano, digamos, ¿no? Tan cercanos. Pienso ahora con la partida de Guillermo, lo que podría haber sido un diálogo podría haber sido, ahora ya no lo puede ser, un diálogo muy rico, por ejemplo, entre algunos colegas del Centro de Estudios Clásicos que se dedican también a la epigrafía y las aportaciones que se hace desde este estudio de la cultura maya. Pienso también que cuando resentimos estas pérdidas, cuando resentimos estas partidas, volvemos a ese pensamiento, lo digo personalmente, ese afán de haberse acercado, de haber conversado, de haber tejido puentes, de haber construido puentes entre los distintos colegas. Pues más que otras personas, los colegas del Centro de Estudios Mayas saben, aquilatan el hueco que ha dejado Guillermo con su partida. Como ha dicho Roberto, en una tarde de marzo de este año, me llamó Roberto para avisarme justamente de la recientísima muerte en ese momento de Guillermo. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir de la pandemia, estando al frente de un instituto tan grande como el nuestro, a veces estas llamadas, estar al teléfono y escuchar este tipo de noticias es verdaderamente muy difícil asimilar, porque en este contexto, ¿no?, en el que se nos ha ido Guillermo, pues pesa y pesa más. Cualquier pérdida pesa, pero me parece que en este caso, Guillermo, un investigador todavía con mucho que ofrecer, todavía con mucho que desarrollar,
alcanzar sin duda esa madurez de sus investigaciones que ya eran celebradas, reconocidas a nivel nacional, a nivel internacional, y sin embargo, pues nos deja también ese sentimiento de un investigador joven dentro de la investigación, un investigador joven que se nos ha pues adelantado en ese camino. Y bueno, pues esta reunión a la que nos ha convocado Roberto para honrar la memoria de Guillermo, pues justamente tiene esa finalidad, recordar el trabajo de Guillermo, recordar a Guillermo como persona, como colega, como amigo. Y pues lo que vamos a escuchar el día de hoy y de mañana sirva pues para honrar esa memoria. Quiero concluir esta intervención, que nuevamente agradezco a Roberto que me la haya permitido. Quiero simplemente hacer alusión a un escrito de la doctora Ana Luisa Izquierdo, en donde recuerda que la muerte es un regreso al origen. De hecho, estoy citando, cuando muere ocurre un proceso inverso, un retorno, se vuelve a las profundidades del inframundo acuático. Sigue la cita. E invariablemente, dentro del mundo clásico, esta referencia que escribió la doctora Ana Luisa, como clasicista que soy, me hizo pensar en Platón. En Platón, y ese momento en el que Platón justamente hace o habla de esa vuelta hacia el inframundo, hacia el mundo de los muertos, a través de ese elemento acuático, ¿no? Y que en un mito muy, muy interesante, el mito de Butes, ese salto de Butes hacia el mundo acuático no es otro que volver al origen. Butes se arroja no por el canto de las sirenas al mar, como puede interpretarse fácilmente el mito, sino que, como podríamos vincularlo con Platón, el salto de Butes es para volver al origen, renunciando a esta vida. Yo espero que el salto de Guillermo sea en ese sentido también, ¿no? Un salto de Butes a ese mundo subacuático, a ese mundo acuático, para volver al origen. Pues bien, querido Guillermo, tu memoria queda grabada en la piedra. Muchas gracias. Gracias, doctor David. Ahora vamos a dar la palabra a la primer mesa, Arnoldo González. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde hace 39 años es investigador del Centro de INAH Chiapas. Ha trabajado en diversos proyectos de campo en la entidad desde 1982 en Chiapa de Corzo, en la costa del Pacífico de Chiapas, entre otros. Es autor de numerosos artículos, tanto científicos como de divulgación y de guiones museográficos. Entre sus publicaciones destacan Cantus versus Canto, Manufactura de Artefactos de Lítica en Chiapa de Corzo, Chiapas, publicado en 1990, y La Reina Roja, una tumba real de Palenque, en 2004. En 1989 fue nombrado director de investigación y conservación del proyecto arqueológico Palenque. De 1996 a 1998 fue director de la zona arqueológica de Palenque y del Museo del Sitio Alberto Ruz Lulia. Actualmente continúa con el estudio de numerosos contextos arqueológicos recuperados en sus excavaciones, así como la estabilización y conservación de los monumentos arqueológicos de Palenque. Adelante, querido Arnoldo. Muchas gracias. Cuando el Centro de Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma de México me invitó a participar en el homenaje al doctor Guillermo Bernal,
No dudé en aceptar, no solo por el interés que tuvo Guillermo por los monumentos de Palenque, especialmente en el desciframiento de su escritura, sino porque conocí un amigo, colega y compañero de trabajo con el que compartíamos la misma pasión y el gusto por Palenque. Conocí a Guillermo en 1998, cuando la doctora Marta Cuevas lo invitó a Palenque para participar con ella en el análisis iconográfico de los incensarios efigie, como parte de su tesis de maestría que la doctora Cuevas estaba desarrollando. En esa época yo estaba trabajando en el almacén de bienes culturales del proyecto, reordenando materiales arqueológicos, principalmente la escultura. La presencia de estas esculturas que guardábamos en el almacén llamó la atención de Guillermo, ya que en diversas pláticas nos comentaba que algunos de estos objetos los conocían imágenes en los cursos de epigrafía maya que la doctora Marisela ya impartía en la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y a los que Guillermo asistía en su formación como historiador. De este material arqueológico resguardado que llamaron su interés y que enriquecían su naciente incursión en la epigrafía maya, era una serie de fragmentos de esculturas con inscripciones descubiertos en 1993 en el edificio 2 del Grupo 16. A partir de entonces, mi trato con Guillermo se hizo afectiva. Nos tuvimos una comunicación académica franca y generosa en los siguientes años por llegar. Una de nuestras primeras colaboraciones académicas sería precisamente un artículo relacionado con la arquitectura y los artefactos recuperados del Grupo 16, y que había sido motivo de nuestro primer encuentro en Palenque y que ratificaría posteriormente su interés en un tema que le resultaba a él atractivo: los fragmentos de escultura con inscripciones provenientes del edificio 2 del Grupo 16. Así, en esos años, Guillermo estaría encaminado a reconstruir los múltiples fragmentos y efectuar un primer estudio epigráfico de la inscripción en el que pudo apreciar el valor e importancia de esta pieza escultórica, a pesar de que algunos de sus fragmentos se encontraron erosionados e incompletos. Contando aún con estas limitaciones, el análisis de los textos de la pieza le permitió a Guillermo determinar el significado básico de esta escultura, la cual se convirtió posteriormente en el tema central de su tesis de licenciatura en Historia, la cual denominó como el tablero de Kantok: reconstrucción, análisis epigráfico e implicaciones historiográficas de una inscripción glífica maya del Grupo 16 de Palenque, Chiapas, y que fue presentada en junio del año 2003. En el año 2012 llevamos a cabo trabajos de exploración y de conservación arquitectónica en el Templo 21. Las excavaciones llevadas a cabo en el ángulo noreste de dicho edificio pusieron al descubierto un tablero esculpido que decoraba la cara frontal de un trono, además de otros fragmentos escultóricos, y en la que contamos con la participación de Guillermo en la recuperación de estas esculturas. Los estudios de estos hallazgos fueron de particular importancia para Guillermo, debido a la información epigráfica e iconográfica contenida principalmente en este tablero, y que años después los resultados de estos estudios le servían como tesis para obtener el grado de maestro en estudios mesoamericanos, y que lleva por título El trono de Kinish Akal Monab, una inscripción glífica del Templo 21 de Palenque. No voy a extenderme más, ya que fueron muchas las contribuciones realizadas con Guillermo sobre la arqueología de Palenque. Desgraciadamente, con su muerte prematura, dejó en el tintero otros trabajos que pensábamos llevar a cabo, entre ellos los referentes a fragmentos escultóricos localizados también en el Templo 21 y que formarían parte de una publicación de este mismo edificio.
Otros escritos en curso estaban relacionados con el tocado de la Reina Roja, recién restaurado, además de una serie de objetos recuperados en el palacio. Gracias por todo, amigo. Espero que con Pacal y sus descendientes estés platicando en qué nos equivocamos. Gracias. Muchísimas gracias, Arnoldo. Muchísimas gracias por estas bellas palabras a nuestro colega Guillermo Bernal. A continuación, le vamos a dar la palabra a Rodrigo Liendo Estuardo. Él es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y graduado del doctorado en arqueología por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Ha trabajado en múltiples sitios arqueológicos del área maya como Sayil, Yaxchilán, Xcaret y ha dirigido el proyecto regional Palenque desde 1996 a la fecha. Desde el año 2001 ingresó al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. En la actualidad es investigador titular. Entre sus publicaciones podemos mencionar Los antiguos reinos mayas de Usumacinta, coeditado con sección Obregón, Mesoamérica, el estudio de sus procesos de transformación social desde una perspectiva de larga duración, coeditado con Kazuo Oyama en prensa, Bacal, Arqueología de la región de Palenque, Mayas, Guía de Arquitectura Prehispánica y Paisajes Mayas, y Representación y Espacios Públicos en el Área Maya, coeditado con Francisca Salaquet, y más de 30 artículos y capítulos de libro. Tiene ahora la palabra Rodrigo Liendo. Por favor, Rodrigo. Buenos días a todos. Déjenme compartir mi pantalla. A ver cómo le hago. Un segundo. Muchas gracias al Centro de Estudios Mayas y en especial a Roberto y a Octavio por esta invitación. Como bien dijo David y como también recalcó Arnoldo, realmente sí creo que el título de homenaje es adecuado, pero más bien, como todos concuerdan, creo yo, es una celebración. Y es una celebración porque nuestro amigo Memo dejó grandes recuerdos, grandes ideas que vamos a seguir discutiendo a lo largo de muchos años y sobre todo por el hecho de que una amistad no se acaba solamente con una ida lamentable y demasiado rápida, ¿no? Lo que quiero enseñarles hoy es, bueno, yo pensé en este título de Conversaciones Inconclusas por el hecho de que pues desde hace unos 20 años, probablemente, casi todos los viernes, con mi amigo Memo teníamos pláticas de diferente orden, de diferentes temas. Muchas de esas pláticas se quedaron inconclusas porque teníamos muchos planes para el futuro. En fin, lo que quiero presentarles hoy es un trabajo que estábamos llevando a cabo con Memo y que por razones de fuerza mayor no pudimos terminarlo a tiempo. Espero que Memo lo vea publicado en un futuro no muy lejano. Y les decía que por razones de fuerza mayor tuvo que entrar en el camino antes que nosotros y pues eso no deja de ser un poco triste para todos los que nos quedamos de este lado. El trabajo que estábamos haciendo con Guillermo es una colaboración que tiene que ver con las excavaciones que comencé a llevar a cabo en el 2006 en la ciudad de Palenque,
especialmente en el grupo 4, y con Memo estábamos tratando de entender un poco este corpus de datos históricos del linaje del grupo 4, un corpus bastante amplio sobre información glífica que nos habla en su mayor parte de aspectos desconocidos para la ciudad de Palenque, como es el caso de los personajes y las funciones que los señores secundarios de la ciudad pudieron haber tenido. Les leería entonces este resumen de un texto mucho más largo, donde creo que Memo logró expresar unas ideas realmente interesantes sobre la importancia que tienen los estudios epigráficos en el mundo maya. La mayor parte de los registros escritos de Palenque se encuentran en la zona central de la ciudad, el Chanchen de la Camjá. La presencia de inscripciones glíficas de piedra y estuco en áreas habitacionales periféricas es muy escasa. Fuera del área principal, las inscripciones más extensas proceden precisamente del grupo 4, en específico el portaincensario de piedra número 1 y el tablero de los esclavos. En los siguientes minutos yo trataré de resumir este intento de traducción del portaincensario de piedra número 1, una revisión de lo que ya se había hecho con anterioridad por varios investigadores y que Memo se llevó la tarea de traducir en detalle y hacer una revisión del mismo. El grupo 4 se encuentra ubicado fuera del área central del sitio, hacia el ángulo noroeste de la plaza central, es decir, su Chanchen. Es una de las unidades residenciales más grandes y monumentales de Palenque, con un total de 98 estructuras distribuidas en 24 grupos arquitectónicos alrededor de patios centrales más pequeños. Cubre una superficie de 90,000 metros cuadrados, lo cual es una superficie inmensa para un grupo residencial. Es casi cercano al 10% del tamaño total de la ciudad. Entonces sí es un conjunto residencial de gran importancia, no solo por su tamaño, sino también por las características y lo impresionante de las estructuras que ahí están presentes. El grupo 4 es un conjunto residencial antiguo en la ciudad con una ocupación continua en constante expansión por más de 400 años. El área central de edificios excavado por nuestro equipo está compuesto de una serie de edificios de carácter doméstico y otros con una función más ritual, flanqueando un patio central. Dentro de este grupo destaca el edificio J1, recinto que domina una plaza rodeada por al menos 2 estructuras piramidales, la estructura J4 y la J6, que veremos, hablaremos con más detalle de ellas en un momento, y la estructura J2, que es la que vemos en la foto. Una residencia de refinada arquitectura de 2 niveles que se encuentra en el ángulo suroeste de la plaza principal. En 1949, Alberto Ruz realizó el primer levantamiento topográfico del grupo 4, encontrando en su cuarto central del piso superior uno de los pocos textos fuera del recinto central de la ciudad encontrados hasta la fecha, el tablero de los esclavos. El extenso texto asociado al tablero guarda una gran importancia para comprender la estructura e historia política de Palenque, pues en él se mencionan actores, cargos y asociaciones entre individuos destacados de la élite política y administrativa de la ciudad. En el mismo edificio, pero hacia el extremo sur del primer cuerpo, fueron encontrados en las excavaciones de 1993 los restos de 2 portaincensarios de piedra caliza bajo una banqueta fracturada, que fueron una de las fotos que yo no pude encontrar para esta presentación, pero que presentó Arnoldo hace un momento. Uno de ellos, a lo largo de las aletas laterales, muestra un texto complementario al del tablero. El segundo se encontró mutilado sin sus aletas laterales, donde debía existir originalmente un texto semejante al anterior. La evidente falta de textos centrados en la historia particular de grupos subalternos indican 2 aspectos relevantes de la función de la escritura en el mundo maya clásico y en el caso de Palenque en particular. En primer lugar, la posibilidad de representar en un texto
o en una imagen aspectos destacados de la vida de un individuo, depende de su cercanía o trascendencia política con el líder local. En nuestro caso, la presencia de inscripciones con información de ciertos miembros pertenecientes al Grupo 4 delata la importancia que tuvo este grupo corporativo que ciertamente no perteneció a la dinastía gobernante. El segundo aspecto relevante de la presencia de textos que relatan aspectos puntuales de la historia de ciertos personajes en el Grupo 4 es su aparición tardía en el corpus epigráfico de Palenque. Aunque estos textos se centran en la historia de varios personajes que vivieron en épocas tardías, su narrativa es retrospectiva, como veremos a continuación, y nos informa de una historia de larga duración y la importancia que esta familia tuvo en la historia de Palenque a lo largo del tiempo. El portaincensarios de Piedra 1. Este se localizó en una crujía derrumbada del edificio J1. Es la inscripción que contiene las referencias históricas más tempranas de los dirigentes de esta unidad habitacional. Labrado en piedra caliza, se empleó como soporte de un brasero de cerámica, utilidad atestiguada por la cavidad que fue tallada en su parte alta, donde se colocaba el quemador. Fue esculpida en sus 4 costados, a lo largo de los cuales se distribuye un largo texto glífico compuesto por 8 columnas sencillas. Está compuesto por 6 pasajes, fechados mediante ruedas calendáricas. La lectura comienza en el lado izquierdo, en la columna A, que originalmente contuvo 9 cartuchos. De estos, el primero, A1, se ha perdido parcialmente y de manera íntegra el último, A9. La secuencia de la lectura continúa en la parte alta de la cara frontal, a través de las columnas B y C, de 5 cartuchos cada uno. El texto enmarca el rostro de un personaje de edad madura y de expresión severa, como vemos en la foto. Porta un tocado que muestra una insignia guerrera de origen teotihuacano. Esto según lo que dice Memo. Este diseño se conoce como la lechuza Tlaloc, compuesta por 2 ojos en forma de aro y una cresta, con remate de plumas, de forma trapezoidal. Esta insignia fue típica de los jefes guerreros que detentaban el título de Yahaucac o vasallo de fuego. Como es habitual en el arte palencano, la cara del personaje representado refleja los rasgos de un individuo específico. Incluso podemos identificarlo epigráficamente, ya que es mencionado en el segundo pasaje de la escultura. Tal como se constatará más adelante, se trata del Yahaucac Axul Ye Chak Chopat Ik Chifna Kawil Tok Yukmak Ajapte, que en ocasiones será aludido de manera abreviada como Axul I. Debajo de su rostro fue labrada la imagen de un felino, posiblemente un jaguar, por las vírgulas que afloran de las comisuras. Puede decirse que se trata de un felino sobrenatural. Otro claro ejemplo de la asociación entre el título y la insignia se aprecia en la representación del Yahaucac llamado Yoxtal, labrada en el panel de piedra de la pilastra 4 del templo 19. Cabe destacar que, de acuerdo con la inscripción, Yoxtal también desempeñaba el importante cargo de Ajcujún, el de los libros de los dioses. Dicho en términos generales, la inscripción estuvo compuesta por 50 cartuchos glíficos, de los cuales uno está parcialmente dañado y 2 completamente destruidos. Linda Shilly y Mark Van Stone realizaron un dibujo a línea de la pieza, el cual ha sido empleado comúnmente en estudios previos, así como un dibujo preliminar de Peter Matthews. Memo el año pasado estuvo en Palenque tomando una serie de fotografías y haciendo un nuevo registro visual de este incensario, y se dedicó todo el año pasado a hacer este estudio más detallado y revisión de lo que ya se sabía de este incensario. El estudio de Memo ofrece un nuevo dibujo de la inscripción, el cual deriva de un registro fotográfico reciente hecho por él mismo. Esta versión subsana algunos errores de los dibujos previos y en función de ello aportamos una lectura actualizada de la inscripción. Apreciado en términos caligráficos, se puede afirmar que el texto glífico fue ejecutado por 2 escribas. Uno de ellos,
que Memo llama escriba A, labró las columnas A, B, C, D, G y H, cuyos glifos muestran un relieve profundo y algunos elementos distintivos, como el marco con soportes que rodea los signos de los días Solquín. En contraste, el escriba B esculpió las columnas C y F y aplicó un relieve más plano. El pasaje inicial registra un acontecimiento ocurrido el 20 de mayo del 608, día en que un noble quien ostentó el título de origen Axicab asumió el cargo de Tizahún. Fue designado por mandato del gobernante Hanab Pakal. La traducción literal que Memo llevó a cabo dice lo siguiente: en el día 8 Chichán, 13 Sots, fue atada, presentada la diadema en la cabeza persona en el cargo de Tizahún del señor Ba Uchij Axicab. Así lo ordenó el señor Hanab Pakal I, segundo gobernante de Bakal. El señor Bas Uchij Basil Chij Axicab fue un dirigente importante del Grupo 4 de Palenque. A pesar de no ser miembro de la familia real, el gobernante Hanab Pakal I le concedió el cargo de Tizahún. En términos literales, Tizahún significa boca diadema blanca, o de manera más interpretada, vocero de la diadema blanca. Sahún fue una denominación de la insignia real de los gobernantes palencanos y mayas en general. Los Tizahún eran funcionarios muy importantes que participaban activamente en los ritos calendáricos del final de período, particularmente de ceremonias de final de Catún. Algunos registros históricos de funcionarios Tizahún permiten definir sus funciones y actividades. En el tablero del bulto, procedente del edificio 1 del grupo 16 de Palenque, uno de los personajes que carga el envoltorio es identificado como Tizahún Choc, el joven noble Tizahún. Es representado como un adolescente que porta un tocado cónico, mismo que muestra un doblez hacia el frente. Este tocado era propio de la casta sacerdotal y muy probablemente se llamaba El personaje central es el gobernante Kenichacalmonab, quien también portaba un tocado cónico Chohuapat. Quedan restos de un individuo que lleva el fardo sobre la espalda y de otro que lo sostenía con las manos, pero no sobreviven los textos secundarios que lo identifican. El grupo de estibadores va descendiendo por una escalinata. Volviendo al texto del porta incensario, cabe destacar que la investidura de Bas Uchij Axicab ocurrió durante una época crítica en la que Palenque sufría ataques militares provenientes del este, promovidos por la dinastía Kanul, agresiones que habían iniciado en 599. El nombre de Basil Chij es muy distinto al de los miembros de la familia real de Palenque, lo cual indica que no pertenecía a ella. Es incuestionable que era originario de la familia subalterna del grupo 4. De hecho, su título, Axicab, enteramente ajeno a la dinastía central, podría ser alusivo a su grupo emparentado o lugar de origen, es decir, a su barrio o demarcación habitacional. El significado del término Sicab podría dar una clave. La raíz Sic, según Memo, puede tener varios significados. En chortí significa buscar, por ejemplo, una presa, por lo que puede tener el sentido de cazar, pero también significa buscar otras cosas como arcilla para la cerámica. Memo se preguntaba en este artículo una pregunta muy interesante, acerca de el origen de la gente que habitaba el grupo 4. Y probablemente, según él, el grupo 4 estaba especializado en la caza o la recolección de arcilla para la cerámica. Esta es una idea que tendríamos que seguir buscando en el futuro. Esta posibilidad no puede descartarse, pero existe otra posible traducción del título Axicab, misma que incluso puede resultar más factible. Fray Pedro Morán, en el arte en lengua choltí, ofrece las entradas muro, edificio, muralla, etc. Si esto fuera correcto, dice Memo, Axicab podría significar el de la muralla o fortificación. Este significado tendría mucho sentido en función del emplazamiento y las características topográficas del gran conjunto habitacional,
cuyo centro político fue el Grupo 4. Como se ve en esta foto, esta línea negra demarca un espacio protegido, no precisamente un muro, pero una gran pared, un gran desnivel en la superficie, en la topografía del sitio, y existen varios edificios alineados con esta diferencia de terreno, posiblemente una muralla o un elemento defensivo. El lado sur de esta unidad habitacional limita con el lado norte de la zona central, el Chanchén, o área del ceremonial colectivo y sede de la dinastía gobernante. En un eje que básicamente sigue una dirección oriente-poniente, ese límite coincide con el abrupto escarpe de la gran terraza natural, el cual sirvió como una defensa natural del núcleo urbano de Palenque. Las ventajas defensivas de este accidente topográfico fueron optimizadas con una serie de muros de contención y voluminosas murallas que se extienden desde el Grupo J hasta el Grupo Galindo. ¿Acaso por esta razón el Grupo 4, se pregunta Memo, habría recibido el nombre de SICAP, muralla o fortificación, y sus habitantes, Axicap, el o los de la muralla o la fortificación? Cabe resaltar que el nombramiento de Axicap como Tizahún fue decidido por Hanap Pakal I. El título señorial de Cujut Bacalajao, estuvo escrito después de su nombre en el hoy perdido cartucho A9. Hanap Pakal I fue el abuelo materno de Kimich Hanap Pakal II y rigió el señorío palencano junto a Ahnol Yolmat, quien probablemente fue su hermano. Ambos emplearon el título señorial de Bacal y cabezaron un gobierno atípico de naturaleza dual. Esa fue una estrategia que implementaron para garantizar la existencia de un líder, todo ello en el marco de los ataques instigados por la dinastía Kanul. El pasaje 2, después de un intervalo de 949 días, la crónica registra el acceso al mando de otro dignatario del Grupo 4, quien fue investido como Yahaucac en el día 25 de diciembre del 610. Este nombramiento también fue ordenado por Hanap Pakal. El nombre del protagonista resulta excepcionalmente largo, quien en este trabajo también será referido como Axul I. Fue investido como Yahaucac en el 25 de diciembre del 610 por mandato de Hanap Pakal I. Este personaje es el más importante de la narrativa del incensario y fuera de cualquier duda puede ser identificado como el guerrero retratado en el porte incensarios. Con respecto al componente nominal Axul, resulta interesante apreciar que Morán ofrece las entradas en Choltí, Zulú, Desollar, Salpael, Desollar, etc. Así, Axul muy probablemente significa el que desolla o el desollador, expresión que seguramente indica una práctica habitual del jefe guerrero. El largo apelativo de Yahaucac continúa con una advocación del dios de la lluvia y el rayo, que no podemos leer íntegramente. Ye Chaak, y de otra entidad llamada Chookpat Ikna Nab Chiit. Después se presenta el componente nominal Kawiltok, pedernal del dios Kawil, de fuertes connotaciones guerreras. Y en la parte final del dilatado nombre es Yuk Mag Abachte. Resulta muy interesante que el Yahaucac Axul-Ye también se ha referido como el Sahal de Basil Chif Axicab, es decir, dependiente del Tizahún, un registro registrado en el pasaje 1. El caso resulta extraordinario, ya que por regla general los sahales se encontraban directamente supeditados a la autoridad del Cujulajao, o gobernante superior, no de un funcionario subordinado. El tercer pasaje menciona la fecha 28 de diciembre del 610, es decir, a escasos 3 días de la designación del nuevo Yahaucac Axul I. El suceso es descrito como
Uchen, en la entrada de la ciudad de Ajhitzil Murciélago Cap, gobernante del señorío de Huan, Resaca Elena, en Tabasco. Aunque el texto no lo declara, resulta evidente que esta expedición a la zona del río San Pedro Mártir fue encabezada por el propio Yahaucac Axul I, la cual ocurrió tan solo 3 días después de haber sido designado. Esta expedición puede ser vista como un gran contraataque que intentó detener las incursiones contra la capital palencana. Al final de la resistencia resultó infructuosa, ya que Palenque fue devastada en los años siguientes. Es posible que la dinastía haya abandonado la capital y residido en el exilio en alguna población provincial. La estrategia del liderazgo dual de Ajne Yolmat y Hanap Pakal I habría de resultar inútil, ya que ambos murieron poco después del ataque del 611. Desconocemos en qué circunstancias ocurrieron sus decesos, pero a juzgar por el entorno de violencia prevaleciente en la región, es muy probable que ambos fueran asesinados. A pesar de la derrota, el linaje del Grupo 4 tuvo una actuación heroica en favor de la colectividad y de la dinastía central. Podemos asumir que la misión más importante de este linaje subalterno fue la de proteger la ciudad y a la familia gobernante. Esta función probablemente le había sido designada desde tiempos antiguos, la cual le valió privilegios, prestigio social y reconocimiento por parte de los altos jerarcas locales. Después de un salto temporal de casi 39 años, el pasaje 4 del texto, alrededor del el 24 de septiembre de 649, ya bien avanzado el reinado de Kinich Hanal Pakal II, relata que ese día fue sepultado Mukaj, un dignatario llamado Usiktok. La inscripción, por ejemplo, recientemente la inscripción de los tableritos de los subterráneos registra un personaje llamado simplemente Axul. De acuerdo con el texto, participó en una ceremonia que realizó Kinich Hanal Pakal el 9 de julio del 654. Como dato importante, a este Axul se le asigna el título de Ajujun de 2 catunes, lo cual indica que tenía entre 20 o 30 o 40 años de edad. Es por esa razón que no se trata del Yahaucac Axul I, que está registrado en este incensario, quien en 654 debió estar viviendo su tercer catún de edad. Así, es más probable que haya sido hijo de Axul I. Aquí lo llamaremos Axul II. Dicho de manera hipotética, Usiktok, Axul II, pudieron ser también hermanos, según Memo. El pasaje 5, el 25 de abril del 654, falleció Axicab I. Este Axicab, que falleció en 654, es el mismo que fue designado Tizahun en 608, se pregunta Memo. Es decir, ¿se trata de Uchikbaj Chik Axicab I? ¿O acaso es un Axicab II? La duda surge porque este quinto pasaje refiere que el presente Axicab era Sahal de Kinich Hanal Pakal. Parecería contradictorio que un Tizahun, quien fue designado por Pakal I, ahora fuese referido como un Sahal de Pakal II. Esta contradicción es solo aparente, ya que algunos Sahales también podían poseer otros títulos. Ya hemos visto el caso del propio Sahal y Yahaucac Axul I. Más adelante veremos que Chaksut, líder del grupo 4, empleaba los títulos de Sahal, Ba-Ahau y Yahaucac, es decir, una suma de títulos importantes. En suma, el personaje en este quinto pasaje es Axicab I. De acuerdo con esta interpretación, Basil Chig Axicab habría fallecido 46 años después de haber tomado el cargo de Tizahun, lo cual suponemos ocurrió cuando tenía una edad mínima de 15 años. En suma, al morir, él debió tener más de 60 años de edad.
Esto es muy interesante, ya que nuestras excavaciones encontraron en J6, que es esta estructura que vemos a la derecha en la pantalla, una construcción de aproximadamente 6 metros de altura en la esquina noroeste del patio del grupo, al norte de J7, y con el frente apuntando al sur. Su escalinata de acceso fue consolidada a principios de los años 90 durante los trabajos que llevó a cabo el proyecto Palenque, dirigido por Arnoldo. Varias décadas más atrás, durante las excavaciones de la pareja Ranz, en la base de J6, se encontraron 11 sepulturas ubicadas bajo una banqueta en la base de la estructura y en el espacio circundante a la pirámide. La apariencia general de J6 es muy semejante a J7, que es un edificio inmediatamente al lado de J6. Ambas son estructuras con esquinas remetidas, y en estas esquinas se han encontrado sepulturas adosadas en ambos edificios. J6 parece carecer de construcciones en su parte superior, aunque es posible que J6 tuviera un pequeño altar superior, ya que encontramos muchas lajas derrumbadas en la base del edificio. Ambas estructuras muestran adiciones arquitectónicas subsecuentes, probablemente con la intención de ampliar el espacio disponible para acomodar sepulturas en su interior o en su base. En su interior encontramos los restos de un personaje de avanzada edad, alrededor de 40, 60 años, que fue sepultado dentro del relleno que conforma a J6. Este individuo yacía con su cabeza al norte dentro de una cista finamente elaborada con paredes y fondo de lajas cuidadosamente labradas. Este cajón descansaba sobre 4 soportes de piedra caliza que evitaba el contacto directo con la superficie permanente saturada de agua en el interior del edificio. El individuo depositado en esta cista portaba un rico ajuar funerario, 2 orejeras de jade en forma de flor, restos de un pequeño collar de jade alrededor de su cuello, sendas cuentas de jade en cada una de sus manos, y como parte del ajuar también fueron encontrados 2 platos polícromos muy característicos de la fase Otulum de la secuencia cerámica de Palenque. Y un pequeño cajete y un vaso. Por su ubicación dentro de la planta arquitectónica del conjunto, su ajuar funerario y la presencia de numerosos entierros alrededor del edificio, podríamos proponer que el individuo pudo ser el mismo, Axicab, mencionado en el incensario traducido por Memo. El último pasaje, el pasaje 6 del incensario, menciona un evento ocurrido el 8 de enero del 655. Aunque el cartucho del evento G2 está totalmente perdido, cabe la posibilidad de que haya registrado la dedicación o inauguración del portaincensarios pétreo. Cualquiera que haya sido este suceso, fue ordenado por un personaje que es aludido como Axtun Chuwen, el artesano de la piedra. Este curioso y excepcional nombre o título alude a un artífice que promovió o participó en el labrado del mismo monumento. Posiblemente se trate del escriba A, según Memo. Resulta interesante que también sea portador del título Axicab, el de la muralla o fortaleza, que definitivamente fue propio del linaje subalterno del grupo 4. Creado para rendir culto a Yahaucac Axul I, el portaincensarios 1 se convirtió en un preciado objeto ceremonial para la comunidad de esa unidad residencial, enmarcado dentro de la esfera del culto a los antepasados. Axul I, en realidad, en toda esta área, en nuestras excavaciones, esta área constituida por 3 templos, 2 que ya excavamos, en esos dos edificios que más bien son altares, encontramos sendas tumbas. El tercero todavía no lo excavamos, pero probablemente también contenga otra tumba importante. Alrededor de estos 3 edificios hemos encontrado hasta la fecha 88 entierros, que sumados a los encontrados por Ranz y Roberto López en 1993,
estaríamos hablando de unos 110 entierros alrededor de estos 3 edificios. Obviamente este es un lugar de culto muy importante de los antepasados de la familia que vivía en el grupo 4. Enmarcado dentro de la esfera del culto a los antepasados, Axul I se convirtió en un punto focal de veneración, debido a su destacada actuación guerrera durante la época de las invasiones canules. El monumento también perpetúa la memoria de otros antepasados ilustres que sirvieron a la dinastía durante y después de esta época crítica. En realidad, el incensario de piedra menciona a 4 individuos importantes que, sumados a Chaksuts y al individuo que encontramos dentro de J7, el edificio que está al fondo, hace un total de 6 individuos importantes pertenecientes a este grupo, ¿no? Probablemente el individuo que estaba dentro de J7, por ser el más antiguo de todos, un individuo que fechamos más o menos alrededor del 450 después de Cristo, sea el fundador de esta casa particular. Cuando la obra fue terminada, cerca del 655, Palenque estaba alcanzando una nueva época de prosperidad económica, poderío político e influencia regional, así como de esplendor artístico y arquitectónico. El reinado de Kinich Hanat Pakal comenzó a generar un cambio drástico en la productividad y orden social interno, transformación que cada vez es más evidente. Se proyectaba que cada vez con mayor fuerza se proyectaba al exterior en términos de sus relaciones e interacciones, a menudo violentas, con los señoríos vecinos. Tan solo 4 años después, en 659, Pakal II ordenó una expedición hacia el oriente, penetrando profundamente en la región baja de los ríos Usumacinta y San Pedro Mártir. De acuerdo con el 4º pasaje de la escalera jeroglífica de la Casa C del Palacio, en el día 7 de agosto del 659 fueron capturados los señores Nun Ujol Chak, gobernante principal de Wan, Resaca, Santa Elena, y Ajin Chan Ak, dirigente principal de Pomoná. A principios del 671, un niño que recibió el nombre infantil de Akan Suts, murciélago de la laguna costera, porque Memo era muy poético en los nombres que traducía de los textos, nació en el seno de la antigua familia rectora del Grupo 4. Sin duda era descendiente de Axul I, aunque no es posible determinar su grado de parentesco. Posiblemente fue su bisnieto. Habría sido nieto de Axul II o de Usihtok, tal como Memo menciona en el texto que próximamente saldrá publicado, que es una nueva lectura del tablero de los esclavos. Akan Suts adoptó el nombre de Chaksuts, murciélago rojo o grande, y se convirtió en el líder de su linaje y en un funcionario eminente de todo el señorío. Este texto ilustra una de las características, yo creo, más sobresalientes de Memo, y es esta facilidad para unir, atar cabos y sus intereses muy variados, que no solamente eran epigráficos. Una de las grandes maravillas de haber convivido con Memo era este gusto que él tenía por discutir de todo, hasta de fútbol, ¿no? Y lo hacía con mucha pasión, y todo tenía sentido. Realmente el hecho que haya entrado, se nos haya adelantado en el camino, sí deja muchas conversaciones inconclusas, pero también deja muchas ideas que vamos a perseguir durante muchísimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Rodrigo. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Marta Cuevas y a Ángel Sánchez Gamboa. Marta es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con estudios de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo el grado de doctora en estudios mesoamericanos. Es investigadora
del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1983. Se ha concentrado en el estudio de los asentamientos prehispánicos ubicados en el estado de Chiapas. En Palenque realizó estudios de la colección de incensarios efigie del Grupo de las Cruces, así como del Templo 19, y ha desarrollado una investigación interdisciplinaria sobre los fósiles marinos descubiertos en esta ciudad. En la actualidad está dedicada al estudio y catalogación de las colecciones arqueológicas de 3 museos del estado de Chiapas, el de Palenque, de Toniná y el de Comitán de Domínguez. Ángel Sánchez Gamboa es egresado de la Escuela de Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es especialista en epigrafía y iconografía maya, investigador asociado en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina, en los proyectos de estudio y catalogación de las colecciones arqueológicas del Museo de Sitio de Palenque y Toniná, además del Museo Arqueológico de Comitán en el estado de Chiapas. Si nos hacen favor. Buenos días, mucho gusto en saludar a todos. Queremos dar las gracias a los organizadores de este homenaje, a los doctores Roberto Romero y Octavio Esparza por esta invitación y por esta idea de organizar este homenaje. Bueno, yo tengo recuerdos muy importantes en relación a Guillermo Bernal y una etapa de mi trabajo profesional vinculada a él que fue muy, muy sobresaliente para mí en su momento. Guillermo y yo nos conocimos en la clase de nuestra querida maestra Marisela Ayala, y yo desarrollaba en esa época la tesis de doctorado sobre el estudio de los incensarios efigie de Palenque. Y cuando Guillermo vio los hallazgos de los años, sobre todo de los años desde 1989 a 1993, que realizó Arnoldo González en el Grupo de las Cruces, vio aquella cantidad de objetos enterrados en los edificios, la iconografía que mostraban. Guillermo se quedó sin habla. Y me buscó y me dijo, ¿sabes qué? Esto es algo importantísimo y seguramente esto debe de estar referido en las inscripciones, ¿no? Entonces le propuse que me acompañara a Palenque durante las temporadas que yo iba en el verano a hacer el análisis de todo del material, y le dije para que te vayas, digamos, familiarizando con todo este tema y con los materiales. Entonces, disfrutamos unas temporadas realmente espléndidas. O sea, los dos estábamos así realmente muy emocionados, porque era como estar excavando para nosotros, ¿no? Nosotros estábamos en una bodega en donde teníamos 3 toneladas de la cerámica de los incensarios en cajas, y cada vez que íbamos desempacando un incensario, que en ocasiones era la primera vez que alguien lo revisaba después de la excavación, pues para nosotros era de una emoción enorme, ¿no? Ver qué era lo que había, ¿no? De qué objeto se trataba, etcétera, ¿no? En una ocasión, uno de estos descubrimientos de la bodega fue un incensario clásico temprano, que bueno, dentro de la colección son de los objetos escasos, pero sumamente importante por la temporalidad. Entonces, bueno, hicimos un gran escándalo, al grado que mi hijo, que era pequeño, estaba con nosotros en la bodega y salió a la puerta a gritarle a su hermana, ¿no? Mariana, ven a conocer a nuestro nuevo hermano, ¿no? Entonces, con esto pueden darse una idea de la forma en que nosotros estábamos disfrutando este trabajo. Producto de esta colaboración que establecimos, publicamos varios artículos en relación a la función de los incensarios, en estas propuestas que hizo Guillermo en torno a la referencia
los incensarios en las inscripciones. Fue una época realmente muy, muy agradable, muy pues de una gran riqueza en lo personal y en lo profesional para mí. Y posteriormente, en el año 2011, Guillermo y yo tuvimos la fortuna de que nuestra queridísima maestra Mercedes de la Garza nos invitara a participar en la elaboración de un libro que sería publicado por el Fondo de Cultura, el Fondo de Cultura Económica, el libro de Palenque La Camja. Y entonces realizamos una visita a Palenque, en donde revisamos todos los materiales en la bodega, en el museo, en los edificios, discutimos los temas que íbamos a tratar. Y bueno, pues también fue otra etapa muy, muy agradable de convivencia con él. Bueno, ¿la que sigue? Sí, pues. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es presentarles acerca de los monumentos, la información acerca de los monumentos escultóricos de Palenque, una vez que hemos concluido la catalogación de toda la colección de este acervo tan importante de Palenque. Este trabajo implicó la restauración de los monumentos, la identificación de los numerosos fragmentos que están dispersos en diferentes sedes, el registro fotográfico por parte de Jorge Pérez de Lara. Muchos de los dibujos son recientemente elaborados por Yuri Poliukovich, y todo el estudio acerca de esta colección. Entonces, en total, el universo de monumentos escultóricos de Palenque suma un total de 202 monumentos catalogados, y claro, hay tanto monumentos completos como algunos que se constituyen solo por un fragmento. La mayor parte de ellos se encuentran ubicados en el Museo de Sitio o en el Almacén de Bienes Culturales. Otra parte importante se encuentran in situ, y otros están en museos nacionales como el Museo Nacional de Antropología o el Museo Carlos Pellicer de Tabasco. Existe también detectado cómo hay monumentos, por ejemplo, un trono, la tapa de un trono que recobró Alberto Ruz en el Palacio. Por ejemplo, un fragmento lo tiene el Museo de Carlos Pellicer y otro fragmento lo tiene el Museo de Palenque, ¿no? Así hay fragmentos que tiene el Museo de Antropología y otros, el resto de la pieza que la tiene el Museo de Palenque. Pero bueno, tenemos ya detectado todo esto. El acervo de Palenque comprende básicamente toda la colección del clásico tardío, y solamente una muestra pequeña de 9 monumentos asociados al clásico temprano, que en un momento Ángel Sánchez les va a hablar sobre ese aspecto. La procedencia también de los edificios, sabemos con precisión el número, la mayoría provienen del Palacio, se concentran sobre todo en el Grupo de las Cruces, en la Acrópolis Sur, y después ya en los otros edificios hay un menor número. La mayor parte del acervo de escultura de Palenque tiene en relieve un número muy pequeño, es el que son lisos, ¿no? Como sería la estela de la Picota y otros monumentos, pero la mayoría son lisos. Bueno, otro aspecto muy importante de esta colección son los formatos que se pueden identificar. La mayor parte de los monumentos se refiere a lápidas o paneles labrados que iban colocados o que van colocados, muchos de ellos todavía in situ, en los muros, ya sea al interior o al exterior de los edificios.
Los tableros, que son 11 ejemplares en Palenque, son estas esculturas que se forman a través de 3 lápidas, y estuvieron colocadas dentro de los santuarios de los edificios. Otro grupo importante en Palenque, porque prácticamente hay pocos ejemplares fuera de Palenque, son los incensarios efigie de piedra. Y bueno, después tenemos una serie de otros objetos en mucho menor cantidad, ¿no? Aquí aparece incluso un recubrimiento de estuco, es el único que no es de piedra, pero porque posiblemente sea el recubrimiento de un bloque arquitectónico. Bueno, en relación a esta, lo que podemos ver es que la mayoría de los formatos escultóricos pues son estas lápidas o paneles, ¿no? Que son prácticamente siempre de forma rectangular, excepto la lápida oval, ¿no? En muchas ocasiones no conocemos la forma exacta porque están incompletos. Y bueno, y tenemos los formatos de los tableros, que son estos formados con las 3 lápidas. En algunos, como el caso del Templo de las Inscripciones o los Templos de las Cruces, las lápidas son prácticamente de las mismas dimensiones, y en el caso de los 2 tableros del Palacio y del Grupo 4, estos tienen casi una forma cuadrada, ¿no? Porque la losa de los lados son de menor tamaño que la losa central. En un número muchísimo menor tenemos los objetos exentos, como serían los incensarios efigie, ¿no? Que les digo que en Palenque es una colección muy importante y numerosa dentro de la ciudad, aunque no en la proporción con las lápidas, ¿no? Que son mucho menores. Y las esculturas de bultos son muy escasas. Tenemos una escultura que se recobraron más bien los custodios en superficie y está sumamente erosionada, muy deteriorada, y sería quizás la única completa que se tiene en el sitio, porque después tenemos nada más el busto que aparece en la imagen o algunos fragmentos de otras esculturas en la parte inferior. En cuanto a estelas, tenemos nada más dos registradas, la estela del Templo de la Cruz, que se encuentra en el Museo de Sitio, y la estela de la Picota. Y después existe otro grupo de relieves que están elaborados dentro de los elementos arquitectónicos, ¿no? Como sería la escalera jeroglífica de la Casa C, los aleros también de la Casa C, algunos bloques constructivos del Templo 20 y Grupo 1 y 2, y el caso del lagarto del acueducto del Palacio. También otro de los formatos importantes en Palenque son los tronos, que se conocen de dos tipos, ¿no? Los que son tipo mesa, con soportes y la lápida superior del asiento, y los que son tipo banca, que son sólidos, sin estos soportes, que serían los casos de los templos 19 y 20. Otro caso muy interesante en Palenque son todos los fragmentos o monumentos escultóricos que fueron reutilizados en la construcción o sea, reubicándolos de su lugar original. El Templo 21 es el caso más numeroso, porque ahí Arnoldo González detectó un muro construido en época postdinástica que tenía 16 fragmentos de lápidas, ¿verdad? Utilizadas como material constructivo, y dentro de esas lápidas incluso estaban parte de la lápida, de una de las lápidas del tablero del Templo 17.
Otros casos son de esta reutilización, son en el Templo 4 y en el Acueducto, que se trata de 3 fragmentos que son de Pacal, ¿no? Formaron parte del mismo monumento, y los bloques constructivos reutilizados que se han detectado en el grupo 1 y 2. Bueno, uno de los aspectos que resalta en esta, digamos, como resultado de esta catalogación es el ver que la mayor parte de la preferencia escultórica en Palenque fue por lápidas esculpidas, ¿no? Y esto posiblemente se relaciona con las características geológicas de la región. Específicamente la formación Tenejapa, donde está construida la ciudad, que tiene 63 millones de años, es una secuencia de rocas carbonatadas colocadas de manera horizontal y laminadas. Entonces, es posible que ellos hayan dado preferencia al uso de este tipo de formatos, porque podían obtener estos segmentos planos y digamos relativamente de poco espesor, que les servían para hacer este tipo de escultura. Al realizar un trabajo con el doctor Jesús Alvarado Ortega, del paleontólogo del Instituto de Geología de la UNAM, hicimos reconocimiento a varias canteras actuales explotadas por los artesanos. En estas canteras lo que se vio es, bueno, en esta práctica artesanal de explotación, de obtención de piedra, lo que resalta es que los artesanos requieren siempre de roca que no esté intemperizada, que no haya sufrido estos cambios al momento de estar expuestas en el medio ambiente, cambios físicos, químicos, biológicos, y lo que ellos hacen, por lo tanto, es hacer la excavación de fosos para poder obtener esta roca. Esta roca la venden tanto en el caso de Palenque específicamente, para las reproducciones que hacen los artesanos de las lápidas de Palenque, pero también es una roca que venden para la construcción y la utilizan en el recubrimiento de pisos o de paredes, ¿verdad? Entonces, en estos se puede ver tanto en la colonia División del Norte, que está a escasos 2 kilómetros sobre la sierra de Palenque, una cantera de 4 metros de profundidad, y se ve toda esta secuencia de roca, y por otro lado, una cantera que está en el camino a Belisario Domínguez, que aunque es de poca profundidad, ellos nunca sacan las piedras de los afloramientos rocosos que tienen a la vista, sino que hacen en el piso la excavación, digamos, retiran el suelo y empiezan a descubrir la piedra y a sacarla, ¿no? Esta otra es una cantera que se encuentra cerca de Ocosocuautla, Chiapas, que se llama El Espinal. Esta es una cantera de mayores dimensiones, ¿no? Tanto en el diámetro como en la profundidad. Son rocas un poco más antiguas que las que están cercanas a Palenque. Ustedes podrán ver los estratos superiores de la roca, que son mucho más gruesos, y estos artesanos, pues realmente lo que les interesan son los estratos más delgados, porque pues para la venta, esto sí específicamente para construcción. Y como pueden ver ustedes, lo que hacen es utilizar las barretas para separar estas rocas que ya están laminadas, ¿no? Y que es fácil entonces la obtención.
Bueno, todos estas referencias a las expropiaciones actuales es porque precisamente viendo la colección en conjunto de escultura, viendo las predilecciones que tuvieron y la forma actual de obtener esta roca, pues se nos hace como probable que hubieran hecho ellos en la época prehispánica en Palenque, que pudieran tener canteras también excavadas así en esta forma de fosos, ¿sí? Y pues hemos venido a reflexionar acerca de estas excavaciones que realizó entre 1997 y 98 el proyecto Grupo de las Cruces a cargo de Merle Green Robertson y Alfonso Morales, porque ellos al utilizar el radar tuvieron y realizaron unos sondeos a partir de las anomalías que les mostraba el radar, y lo que encontraron fueron unos fosos que estaban rellenos con tierra y piedra molida. Y bueno, viendo ahora esta problemática de la escultura de Palenque, pues podrían ser, bueno, y no solo de la escultura, sino también de la construcción de los edificios, podría ser una hipótesis, ¿no?, a considerar en la búsqueda de estas canteras para proveerse material. Muy bien, bueno, ahora vamos a Ángel Sánchez Gamboa va a hablarles acerca de la información epigráfica que contienen el acervo de los monumentos escultóricos de Palenque. Muchas gracias. En este trabajo de catalogación que hemos venido realizando, y también es muy bien sabido por toda la comunidad académica que una problemática de Palenque pues es la cuestión del clásico temprano y de los monumentos escultóricos de esta temporalidad. Básicamente lo que conocemos de esta etapa tan temprana de los primeros gobernantes de Palenque es a través de textos retrospectivos, ¿no?, en los tableros del Templo de la Cruz, del Sol, en el tablero este del Templo de las Inscripciones, el tablero del Templo 17, el trono del Templo 19 e incluso la lápida de Cantoc es una fuente de información muy importante. Pero con anterioridad únicamente se contaba con el cuenco de Travertino de Dumbarton Oaks, en donde, bueno, se representa y se registra al segundo gobernante del linaje llamado Casper. Pero con base en nuestra catalogación hemos detectado 9 ejemplares y algunos de ellos sabemos su procedencia asociados con el Templo 20. Otros no los conocemos muy bien. Y bueno, aquí está el cuenco de Travertino con su inscripción, que refiere a gobernante Casper como un choc. Interesantemente usa el glifo emblema de Bacal y no el de Toctán, como esperaríamos, con base en los textos retrospectivos. Algunos de los ejemplares, los 2 superiores, son bloques constructivos asociados al Templo 20, y podemos encontrar un formato de escritura de clásico temprano. El primer monumento superior izquierdo resulta un tanto complicado para Yuri y para mí de entender. Sin embargo, el de la derecha podemos detectar el logograma anal y posiblemente a la derecha el logograma Ishim, lo cual es muy interesante porque posiblemente se trate de una referencia temprana a Agnal Ishim Muwanmat, el progenitor de la triada de dioses patronos, lo cual sería muy importante. El fragmento inferior izquierdo también está asociado al Templo 20 y, bueno, es un cartucho con una variante de cabeza del logograma Ahau. El fragmento inferior de la derecha, bueno, no tiene contexto. Curiosamente fue utilizado como relleno en la construcción del piso del andador cercano al museo, y alrededor del 2017 fue extraído y llevado al almacén para su conservación. Pero, sin lugar a dudas, el fragmento más importante
Se trata de uno de estos bloques constructivos, presumiblemente procedente del Templo 20, y que en tiempos tardíos fue reutilizado como parte asociado con la estructura 1 del grupo 1-2. Y lo más importante es que encontramos una referencia al gobernante Kanjoi Chitán I. Sin embargo, pues no sobrevive ninguna rueda calendárica que nos permita anclar alguna temporalidad, pero pues sin embargo son pocos monumentos, pero son muy, muy importantes. En la siguiente presentación, ok, aquí en esta gráfica presentamos de estos 202 monumentos que hemos catalogado, pues aquí vienen por gobernantes, más o menos los que se asocian. Como pueden ver, la gran mayoría son del reinado de Kinich Hana Pakal. Destaca posteriormente Kamba Alam II, Akal Monap III y Kanjoi Chitán. 80 no podemos identificar debido a que algunos son lisos o presentan iconografía que no nos permite alguna identificación clara, otras por caligrafía se podría de alguna manera asociar con algún gobernante, pero bueno, de momento los dejamos así sin identificar. De Upakal Kinich nada más tenemos un monumento, de Kambalam III otro monumento y de Kukbalam 8. En la siguiente diapositiva aparecen desglosados. No, ya. En la siguiente diapositiva lo podemos ver las gráficas por gobernantes y del total de monumentos asociados a cada uno, cómo se distribuyen, ¿no? Kanjoi Chitán I, contamos 4 monumentos, 2 asociados al Templo 20, y del mismo formato escultórico, otros 2 que fueron reutilizados en el grupo 1-2. De Pakal, contamos con 43 monumentos, de los cuales la gran mayoría proceden del palacio. Otros también se asocian. ¿Lo arreglamos? O la otra, Roberto, es si continúen y si nos puedes dar cuando en algún momento al final puedo retomar esta parte para ver qué sucede con él, porque no vaya a ser que vuelva a suceder esto y no podamos avanzar. ¿Cómo ves? Ok, vamos a continuar entonces con Antonio Benavides. Si dejan de compartir entonces su pantalla, gracias. Bueno, ahora vamos a continuar y regresamos después con ustedes, con Antonio Benavides Castillo. Él es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene la maestría en Antropología por la ENA y doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Labora para el INAH en el sureste de México desde 1974. Actualmente es investigador de tiempo completo del Centro INAH Campeche. Ha efectuado investigaciones, excavaciones y restauración arquitectónica en diversos sitios de la península yucateca. Algunas ciudades mayas de Quintana Roo en las que ha trabajado son Cobá, Tulum, Xerjá, Ecap y Punta Laguna. Su labor en Yucatán incluyen asentamientos precolombinos como Chalmurtún, Lagná, Cabá y Oxquintoc. Por lo que toca a Campeche, el quehacer arqueológico lo ha llevado a Ixcalunquín, Becán, Ocodhuitl, Santa Rosa Iztampac, Setcatún, Tabasqueño y Canquí, entre otros sitios prehispánicos. Durante los últimos años ha dirigido labores de investigación y de conservación arquitectónica en Esná y Jaina. Ha dirigido también diversos salvamentos carreteros y de infraestructura eléctrica. En el ámbito de la difusión académica ha presentado ponencias en diversos foros nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones se cuentan varios libros, numerosos artículos, reseñas bibliográficas y algunas traducciones, tanto de carácter especializado como con propósitos de divulgación. Estimado Toño, si nos haces favor. Buen día para todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, muy bien.
Correcto. Entonces voy a compartir pantalla. Deja ver cómo. Bueno, tenía yo una presentación un poco más larga, pero no tengo acceso a mi texto, pero bueno. Nuestro amigo Guillermo nació el 14 de junio de 1960 y estudió en la escuela Gabino Barreda, el plantel 1, entre 75 y 78. De 1980 a 84 cursó la licenciatura en Historia en el Colegio de Historia y después de 86 a 90 estuvo, como varios de nosotros, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde se aplicó en la arqueología. De 90 a 96 estuvo trabajando para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, elaborando varios textos a fin de difundir esta materia. En 1998 conoció al amor de su vida y en 2002 presenta su tesis de licenciatura, que yo creo todos ustedes conocen, que recibe en 2004 el premio Francisco Javier Clavijero por ser la mejor tesis, y después el premio Miguel Covarrubias por la museografía. De 2002 a 2005 se hizo cargo de la revista La Camja, cosa que quizá pocos recuerdan. De 2004 a 2006 nuevamente continuó estudiando para sacar la maestría en estudios mesoamericanos con el trono de Kinich Ajcal Monap, una inscripción glífica del templo 21 de Palenque. Y a partir de 2006, a partir de ese año, se convirtió en investigador del Centro de Estudios Mayas. Entonces, de 2007 a 2011 estudió el doctorado en estudios mesoamericanos y ya para entonces había conocido a la doctora Marisela Ayala, de quien fue alumno, para titularse con el señorío de Palenque durante la era de Kinich Hanab Pakal y Kinich Cambalam. Por ello recibió la medalla Alfonso Caso como la mejor tesis de doctorado. Hay en YouTube una entrevista a la doctora Marisela Ayala. Quienes no la conocen, valdría la pena que la consultaran. En 2012, él trabaja en un proyecto de universos sonoros mayas, por ejemplo, con Francisca Salaquet. En 2013, colaboró en la exposición Mayas, revelaciones de un tiempo sin fin, que de hecho está publicado y ahí aparecen sus colaboraciones. En 2014 descubrió un nuevo ciclo calendárico y el ritual de taladrado de fuego, en donde está asociado el dios Zarigüeya. En 2015 descifró el glifo maya Yej, o molar de jaguar, y es así como llega a entender que el nombre de la última morada del Gran Pacal fue llamado la Casa de las 9 Lanzas Afiladas. En 2015 presentó el libro El Dios Viejo y el Conejo. O sea, como pueden ver, la vida de Memo fue bastante activa. Cuando no estaba en una cosa, estaba en otra.
En 2015 también va a trabajar al Valle de Jovel en Chiapas. Y en 2017 otro proyecto ocupa su mente y relacionado con las plantas sagradas de los mayas. Entre 2014 y 2017 dirigió varios. Toño, no te escuchamos. Varias tesis, la de Rogelio Rivera. Perdón, ¿no me escuchan? Uf. Ya te escuchamos. Bueno, y decía yo que por ahí anda un amigo de quien dirigió la tesis de doctorado y en la cual participé, Octavio Esparza. Entre 2017 y 2018 dio clases de literatura y de epigrafía maya, varios seminarios de tesis, seminarios de enfoques interdisciplinarios, seminarios de epigrafía maya. En 2019, proyecto de inscripciones jeroglíficas, discurso y memoria de los antiguos mayas. Llega por fin al baluarte de la Virgen de la Soledad en Campeche, en concreto al Museo de Arquitectura Maya, que está ahí. Claro, la ciudad ya está poblada, esto nada más utilicé el diagrama del centro histórico y la ubicación del Museo de la Virgen de la Soledad, en donde trabajó Guillermo, y desde donde se ve la catedral, para quienes no han estado allá. Y bueno, él trabajó ahí con piezas de Miramar, de Tzecaptún, de Canquí, de Chunjujup, y nos dio nuevos formatos y nuevas inscripciones. Esto es parte de su trabajo, por ejemplo, que es una pieza de Itzimté, la Estela 3, o bien esta otra, que es una estela, la Estela 1 de Tzivilnocac, y donde Guillermo nos iluminó, porque toda esa información no existía hasta que llegó Guillermo. También trabajó con la Estela 3 de Itzimté. La pilastra de un palacio de Xcochá, fechada en el 749 después de Cristo. Y en fechas recientes se publicó en diciembre de 2020 las jambas jeroglíficas de Santa Rosa Ixtampac, un estudio preliminar, en donde colaboramos Octavio y un servidor. Es decir, el trabajo de Guillermo es lamentablemente truncado, ¿no? Y damos desde aquí las gracias al buen Memo por su vida y agradezco a ustedes su paciencia. Muchísimas gracias, querido Toño. Ahora vamos a regresar con el trabajo de Marta Cuevas y de Ángel, por favor. Listo. Siento mucho, sentimos mucho estos problemas técnicos que sufrimos y retomamos la presentación, en la diapositiva en la que nos quedamos, ¿no? Señalaba que la gran mayoría de monumentos asociados a Pacal proceden del área del Palacio, lo cual se relaciona directamente con las actividades constructivas que él llevó a cabo en este espacio, en el acueducto, en el Templo 4, en el Templo de la Cruz hay un incensario de piedra que posiblemente fue dedicado al final de su gobierno.
Y en el templo de las inscripciones, también las alfardas de la entrada son muy similares a las alfardas del acceso a la casa C. Kambalam II es muy interesante porque básicamente es nula su presencia en el palacio. Sus actividades se enfocaron a terminar el templo funerario de su padre, Pakal muere en el año 683, y es gracias a la pilastra A del Templo de las Inscripciones que sabemos que la dedicación del Templo de las Inscripciones culminó en el año 690. Entonces, entre el año 684 y 690, Kambalam II pues, se dedicó a terminar los programas escultóricos y finalizar la obra del mausoleo. A la par, él estaría realizando su obra más ambiciosa, que es el Grupo de las Cruces, en donde pues tiene una actividad desde el año 687 hasta propiamente la dedicación del edificio en el 692. Kanhoi Chitam II, su hermano, tiene mucha participación en el palacio, particularmente en la casa AD, donde fue localizado el tablero del palacio, así como otras lápidas fragmentadas pertenecientes a este gobernante. Marta ya había comentado el contexto del el muro postdinástico del templo 21. Allí hemos localizado por lo menos 5 monumentos asociados a Kanhoi Chitam II. También tenemos evidencia en el grupo 4 y sin procedencia en 4 museos. Por su parte, Akalmonap III va a estar enfocado en la parte de la Acrópolis Sur, un sector que pues había sido importante durante el Clásico Temprano por la ubicación de las tumbas reales del Templo 18A y del Templo 20. Entonces, Akalmonap III presta atención a este sector y en el Templo 18 posiblemente era el recinto de sus padres, de su padre Tibol Chanmat. También hay presencia en el palacio, son muy famosas las lápidas del orador y del escriba. Además de esto, en el grupo 16 y sin procedencia en el grupo 4. En el caso de Kuk Balam II, 5 monumentos proceden del palacio, 2 del grupo 16 y 1 del grupo 4. Yo, aprovechando que Guillermo hizo su tesis doctoral sobre Pakal, queremos tomar el caso específico de los monumentos asociados a Pakal. Es muy interesante señalar que todo lo que conocemos de Pakal en gran medida se debe a textos retrospectivos. Es básicamente entre los años 652 y 668 que Pakal desarrolló todas sus obras constructivas del palacio y los programas escultóricos asociados. Pero no contamos con ningún monumento contemporáneo de su etapa como infante. Es decir, entre los años 615 y 651, que son 36 años, pues no conocemos prácticamente nada. Su nacimiento, su entronización, la sabemos con base en textos retrospectivos. Su alianza matrimonial con la señora Ishak-Bu Ahau en el año 626, lo conocemos también de esta manera. El nacimiento de sus hijos, Kambalam en el año 635, Kanhoi Chitam en el año 644 y el tercero, Tibol Chanmat, en el año 648. Lo mismo que las muertes de su madre, la señora Ishak Cook, y su padre, Kanmo Hish. Es a partir del importante final del periodo que ocurre en el año 652 que podemos definir como el inicio de sus grandes obras constructivas en el palacio. Particularmente en 2 sectores, uno que se conoce como los subterráneos, en donde encontramos hasta la fecha las inscripciones más tempranas asociadas a Pakal. Tenemos el caso de los famosos tableritos y 2 tronos esculpidos con inscripciones.
En los tableritos sabemos y conocemos que la dedicación de los subterráneos ocurrió en el año 654 y que se señala también de que este recinto era un cuarto asociado a su Ajkujun, Ajzul, que ya Rodrigo habló un poco al respecto de esta importante figura, nada más que aquí aparece en su rango menor de Ajkujun, no de Yahau, no en su rango más elevado de Yahaukak. En el mismo año del 654, con base esto en un texto retrospectivo, la lápida de los 96 glifos, sabemos que construyó la casa E y muy probablemente también la dedicación de la lápida oval. Una segunda etapa constructiva tiene que ver con la casa C, en el año 661. Y la casa C se convierte en el escenario, en el espacio en donde Pakal plasmó todas sus victorias militares en contra de Santa Elena, Pomoná y los aliados del linaje de Canul, de las planicies de Tabasco, quedarían desplegados de esta manera. Sabemos que la guerra con Santa Elena pues es la continuación de un conflicto que se remonta al año 599, ¿no? Cuando Canul, cuando se encontraba en Sibanché, realizó el primer ataque o destrucción de la Kamja. Después, en 611, ocurre una segunda destrucción por parte de otro gobernante de Canul. Y pues no sabemos las motivaciones de por qué Pakal ataca en este momento, en cuando el linaje de Canul, ahora en Calakmul, pues está ejerciendo mucha presión en esta parte. En el año 659 captura al gobernante Nunu Holchak, que va a aparecer representado en las alfardas de la Casa 6 del Templo de las Inscripciones, además del gobernante de Pomoná y otros señores que no hemos podido, otras entidades políticas que no hemos podido identificar. 6 días después, ellos llegan a la Kamja y tienen un final fatídico debido a que son comidos por los dioses locales, según el final del tablero oeste del Templo de las Inscripciones. Enfrente, bueno, a partir de este momento, entre el 659 y 663, pues hay toda una escena, un escenario político muy volátil, ¿no? Un estira y jala entre el linaje de Canul y sus pretensiones por seguir ejerciendo su hegemonía en esta región, y Palenque tratando de recuperar estos sitios como Santa Elena y Pomoná. Enfrente de la casa C se encuentra la casa A, en donde se encuentran desplegados dos programas escultóricos con la representación de señores en actitud deferencial, y según el texto del braguero de dos de estos personajes, sabemos que estos cautivos o este mensaje está relacionado con un evento bélico en marzo del año 662. Otro episodio lo tenemos en el incensario del templo del grupo 4, que ya Rodrigo mencionó, nada más que nosotros manejamos otra cronología. Nosotros consideramos que los eventos, la investidura de Basil Uchi Haxicap, nosotros la consideramos en el año 660, y la investidura de Axul ocurriría en el año 602, en nuestra interpretación. Pero lo importante es que también en este incensario, como también mencionó Rodrigo, se registra la ocupación de Santa Elena y el gobernante en turno, que era Axigil Koch, que es una lectura de Yuri. Entonces esto pasaría, esta entrada militar ocurriría a finales del año 662, y este sería otro gobernante que sucedió a Nunu Holchak, que fue capturado y sacrificado en Palenque. Y tampoco los podemos oír, o sea que tienen fallas con toda la computadora. Pues si gustan, vamos a hacer un pequeño descanso y continuamos en unos 10 minutos con la siguiente mesa.